Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que me ha dejado sin palabras. Si vieron el título, ya saben de qué se trata. Demet Özdemir revela algo sobre Yaman y dice que nadie le cree lo que pasó. Y créanme cuando digo que esto es, wow, esto es algo que tienen que escuchar. Desde hace tiempo, Yaman y yo hemos sido objeto de muchísima atención, ¿verdad? Cada movimiento, cada foto, cada like, todo se analiza. Y es normal, porque somos figuras públicas y entendemos que la gente tiene curiosidad. Pero esta vez, esto es diferente. Es algo que Demet ha compartido y que sinceramente me parece fascinante y, a la vez, un poco desconcertante. Antes de zambullirnos en este tema tan jugoso, quiero recordarles lo importante que es que se suscriban a este canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre traemos las noticias más frescas, y los análisis más profundos sobre el mundo del entretenimiento, y especialmente sobre nuestras estrellas favoritas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El titular dice: Demet Özdemir revela Yaman y yo nadie me cree lo que pasó. Esto ya te da una idea de que algo fuerte se viene. La pregunta clave aquí es, ¿qué es ese algo que Demet revela y por qué la gente no le cree? He estado investigando, he estado leyendo entrevistas, he estado viendo clips, y lo que Demet ha insinuado es que hubo un incidente, una situación, algo que ocurrió entre ella y Yaman que fue, digamos, fuera de lo común. Y la parte más impactante es la reacción de los demás, que no le dan crédito, que piensan que se lo está inventando, o que simplemente no entienden la magnitud de lo que ella está contando. Piensen en esto por un momento. Demet Özdemir es una actriz reconocida, admirada por su talento y por lo general, vista como una persona sensata y profesional. Que ella salga a decir que algo sucedió y que nadie le cree, eso genera un montón de preguntas. ¿De qué se trata? ¿Es algo personal? ¿Algo profesional? ¿Algo que involucra a terceros? Por lo que he podido recopilar, la situación parece girar en torno a un evento específico que tuvo lugar, y durante o después de este evento, Demet sintió la necesidad de compartir su experiencia. Sin embargo, al hacerlo se encontró con escepticismo. La gente no está asimilando lo que ella cuenta. Imaginen la frustración de alguien que ha vivido algo y quiere que se le escuche, que se le entienda, y se encuentra con muros de incredulidad. Una de las cosas que me llama la atención es la implicación de Yaman y yo. Esto nos dice que la situación está directamente relacionada con ambos. ¿Fue una discusión? ¿Un malentendido? ¿Algo que presenciaron juntos? O quizás, si esto es especulación, algo que ella vio hacer a Yaman, o algo que Yaman le hizo a ella, y al contarlo, nadie quiere creer en la gravedad o veracidad de la situación. Analicemos por qué la gente podría no creerle. En el mundo de las celebridades, a menudo hay un velo de perfección que se proyecta. Cuando algo rompe esa imagen, puede ser difícil de aceptar para el público. A veces las versiones oficiales o las interpretaciones comunes de una relación o una amistad son tan fuertes que cuesta asimilar una realidad diferente. Otra posibilidad es que lo que Demet está revelando sea algo muy íntimo o delicado, y la gente prefiera no creerlo para mantener la imagen idealizada que tienen de sus ídolos. O tal vez, la forma en que se ha comunicado no ha sido lo suficientemente clara, y la información se ha diluido o malinterpretado. Lo que sí queda claro es que hay una frustración subyacente en las palabras de Demet. El nadie me cree es una expresión de impotencia. Significa que a pesar de sus esfuerzos, su verdad no está siendo aceptada. Esto podría ser un llamado de atención, una forma de decir, escúchenme, esto es real. He visto algunas teorías circulando en redes sociales. Algunas sugieren que podría tratarse de algún problema de comportamiento de Yaman, o de una situación comprometedora en la que ambos se vieron envueltos. Otras apuntan a un desacuerdo profesional que escaló de forma inesperada. La verdad es que sin una revelación explícita de Demet sobre los detalles concretos, estamos en terreno de especulación, pero una especulación fundamentada en su propia declaración. La belleza de este tipo de revelaciones es que nos obligan a pensar más allá de las apariencias. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y las historias de éxito, hay personas con experiencias complejas y a veces difíciles. Pensemos en el poder que tiene una declaración así.
Demet Özdemir, al decir esto, está poniendo en tela de juicio la percepción pública. Está invitando a sus seguidores y al público en general a cuestionar lo que creen saber sobre ella y sobre su relación o interacción con Yaman. Es un acto de valentía, porque al exponerse a la incredulidad, también se expone a la crítica o al juicio. ¿Y Yaman? ¿Cómo reacciona él a esto? ¿Ha dicho algo al respecto? Por ahora, la información que tenemos se centra en la perspectiva de Demet y en la reacción general. Es probable que si Yaman responde lo haga más adelante o quizás en privado. Este tipo de situaciones nos muestran la delgada línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Aunque los admiramos y seguimos sus carreras, también es importante recordar que tienen derecho a sus propias vivencias y a su propia forma de procesarlas. Lo que me parece más importante de este asunto es la empatía. Cuando alguien dice que no le creen, es fácil caer en la tentación de juzgar o de tomar partido. Pero creo que deberíamos, en primer lugar, escuchar. Escuchar con una mente abierta y tratar de entender lo que esa persona está comunicando, incluso si no comprendemos completamente las circunstancias. La frustración de Demet es palpable. El nadie me cree resuena con una experiencia universal, la de sentirse incomprendido. Y cuando esto le ocurre a una figura pública, la presión y el escrutinio se multiplican. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Podría ser que en el futuro Demet decida ser más explícita y contar los detalles. O podría ser que este sea un tema que prefiera dejar en el aire, como una anécdota personal que solo ella y quizás Yaman entienden. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha abierto un debate y ha generado mucha curiosidad. Es fascinante ver cómo una frase puede desencadenar tantas interpretaciones y tantas conversaciones. Y es ahí donde reside el poder de las redes sociales y de la comunicación digital. Un titular, una declaración corta puede llegar a miles, incluso millones de personas, y generar un impacto significativo. Así que si ustedes, mis queridos espectadores, han escuchado o leído algo más sobre esta declaración de Demet Özdemir, o si tienen sus propias teorías o reflexiones, me encantaría que las compartieran conmigo en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Por qué creen que nadie le cree? Vamos a abrir un debate constructivo. Para resumir, hoy hemos desglosado la impactante declaración de Demet Özdemir sobre un suceso relacionado con Yaman, y la frustración que ella siente porque, según ella, nadie le cree. Hemos explorado las posibles razones detrás de este escepticismo, desde la idealización de las celebridades hasta la naturaleza íntima de las situaciones. Hemos recordado la importancia de la empatía y de escuchar antes de juzgar. Y sobre todo, hemos reconocido el poder de una declaración, por breve que sea, para generar conversación y reflexión. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante y esclarecedor como yo. Antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse nada. Activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.